Hechos capítulo 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hasta aquí nos vamos a leer, vamos a orar. Una vez más te damos gracias a nuestro Dios, porque estamos juntos como iglesia, tu pueblo, el pueblo que has comprado, cantábamos. Y así es, oh Dios. La sangre de tu amado Hijo fue el precio de nuestra salvación y de que hoy nosotros podamos ser parte de tu familia. Gracias, oh Dios, por tal privilegio. A veces olvidamos cuál es nuestra posición en Cristo. Somos tus hijos, estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Qué privilegio, oh Dios. Gracias por tantas bendiciones, gracias por cada cántico, por cada hermano que ha venido hoy. Y también oramos por los que no están, por los que están enfermos, para que tú los bendigas, los cuides y le proveas lo que necesitan también. Ahora hemos abierto la Escritura porque entendemos que tú nos hablas a través de ella. Es tu palabra, tu Espíritu la inspiró, la preservó para nosotros hoy, para que seamos instruidos, equipados, sobre todo transformados a la imagen de tu Hijo. Esa es nuestra oración también en esta hora. Pedimos tu bendición sobre este tiempo, Dios, que la palabra pueda hallar cabida en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay historias en la Biblia que por lo general cuando uno las lee nunca se las olvida, ¿verdad? Porque son muy atrapantes y pueden pasar los años y las seguís recordando tal vez porque fue impactante la primera vez que lo leíste o porque es una historia muy trascendente, ¿verdad? Siempre nos sucede eso cuando leemos la Biblia. Todos recordamos que hubo una creación con la palabra de Dios, ¿verdad? Eso muy conocido para nosotros, Génesis 1. Recordamos el huerto del Edén, los primeros hombres, la caída, ¿verdad? Posteriormente también la Torre de Babel, ¿no es cierto? Que son historias que todos vamos recordando. El Éxodo, los 10 mandamientos, el primer rey de Israel. ¿Quién nos recuerda la épica batalla de David y Goliat, ¿no? Que cuando leemos pensamos que nosotros somos David y batallamos y nos atrapa, ¿verdad? Por cómo está relatada la historia. Bueno, más adelante el nacimiento de Jesús, su muerte y resurrección y más acontecimientos que son de los más conocidos por su trascendencia, por las veces que se los predica o tal vez por lo fantástico de la historia misma, ¿verdad? Por eso, esas son razones por las cuales nosotros las recordamos y son de las más conocidas. Bueno, ahora bien, hay una historia que tal vez no sea de las más recordadas, pero debería serlo por su importancia, obviamente como todo lo que está en la Biblia, pero
sobre todo por su repetición. Y es la historia de conversión de Saulo, que 3 veces la tenemos directamente en las Escrituras. Después se hacen menciones así, de manera indirecta, pero 3 veces de manera directa, ¿verdad? La primera está contada en primera persona, mejor dicho, en terceras personas, perdón. Lucas cuenta la historia de conversión de Saulo. Y las otras 2 en primera persona. El protagonista cuenta cómo fue ese momento histórico de su conversión, ¿verdad? Cuando conoció al Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que pensar si el Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, dejó plasmado esto 3 veces, debe ser muy interesante lo que dice, ¿verdad? Y es para pensar en él. No tenemos otra historia tal vez que se recuerde tanto, bueno, algunos acontecimientos con el Señor Jesús, pero que de un hombre se hable 3 veces y se cuente la misma historia es para que nosotros pensemos, ¿verdad? Esto tiene que llamar la atención del lector. Para nosotros esta es la segunda vez que pasamos por la conversión de Saulo. Ya la habíamos visto cuando estuvimos en el capítulo 9. En el capítulo 26, cuando lleguemos ahí, vamos a tener que verla una vez más, porque otra vez él la cuenta a otra persona. Ahora, es una conversión escandalosa, podríamos decirlo, ¿verdad? Es el relato de una resurrección. Un hombre que estaba muerto comienza a vivir, así, en un instante. Todo ocurre de un momento a otro, ¿verdad? Muy interesante. Después este hombre se transforma en uno de los hombres más influyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Y aún hoy sigue impactando las cosas que él escribió, transformando las vidas. El apóstol Pablo. Ahora, qué tema tan interesante es la conversión, ¿verdad? Qué tema tan importante es la conversión. Y tenemos muchas conversiones en la Biblia. Eso lo hace más importante todavía. Algunas de ellas tranquilas, como la de Lidia, ¿verdad? Una conversión tranquila. Otras más impactantes, como la del etíope, ¿recuerdan? Por todo lo que pasó allí en ese contexto, y Felipe es arrebatado y todo eso lo hace un poco impactante. La de Cornelio y su familia, que te dan ganas de saber más qué pasó después con esta gente. La primera familia gentil en convertirse al Señor, muy interesante. La del carcelero fue muy emocionante también. Un tipo que estaba a punto de suicidarse y de repente termina creyendo en el Señor Jesucristo, él, toda su familia. Una conversión muy, muy linda. En fin, la Biblia está llena de conversiones. Conversiones en masas, conversiones de familias, conversiones, personas así, individuales también. Muchas conversiones. Ahora, ¿qué es esto de la conversión? Bueno, básicamente aquello que distingue a un cristiano de un no cristiano, de alguien que será salvo y de alguien que va a ser condenado a la eternidad, al infierno. Así es. Ahora, a lo mejor no estés tan familiarizado con el término conversión, ¿verdad? Entonces tengo que explicar un poco, tratar de definir qué es una conversión, qué significa, de qué estamos hablando cuando hablamos de conversión, o nuevo nacimiento, regeneración, que aunque se podría explicar todos los términos por separado, básicamente todo apunta a lo mismo. Y todo sucede en un instante y todo lo origina la misma persona. Así que vamos a tomarlo como una sola cosa. Bueno, la conversión es la obra del Espíritu Santo en una persona produciendo un cambio drástico en su vida. Esta se encuentra naturalmente muerta en delitos y pecados. El Espíritu Santo viene a él y le da vida, y ahora esta persona puede producir obras de justicia, que antes no podía hacerlo por su condición natural. Obviamente esta persona escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en el Salvador. La conversión básicamente es resumen de arrepentimiento y fe. Eso es la conversión. Se convirtió, decimos nosotros. Dejó un estilo de vida y ahora está yendo en pos de otro. La conversión podríamos centrarla más en los efectos, en los resultados de haber experimentado un encuentro con el Salvador. No vale la pena pelear tratando de descubrir ¿y qué se origina primero en la vida de la persona, en el proceso de salvación? La fe, el arrepentimiento, la vida. No tiene sentido porque todo ocurre en un instante, ¿verdad? Lo produce el Espíritu Santo. Él te da vida en un momento, así que no es necesario debatir eso. Es más, hay personas, y me incluyo entre estas personas, que no saben cuándo fue el momento de su conversión o de que tuvieron vida espiritual. No hay un momento específico. Yo sé que algunos recuerdan la hora, el día, el momento, el mensaje, todo, pero otros no. Solo respondemos como aquel ciego que dijo, una cosa sé,
que habiendo sido yo ciego, ahora veo. En un momento se produjo la vida espiritual, el Espíritu vino a él y lo convirtió, ¿verdad? Bueno, a medida que vayamos avanzando en el mensaje de hoy, yo espero que te resulte más claro qué es una conversión y sus implicaciones. Y también que seas desafiado. Y no estaría mal que te preguntes hoy al finalizar, ¿y yo experimenté una conversión? ¿O estoy viviendo un engaño? Porque solamente existe esas dos posibilidades. O te convertiste o no. No hay un tercer término. Bueno, vamos a prestar juntos atención al relato de una conversión estrepitosa. Le puse un título escandaloso para que digas, wow, ¿de qué se tratará esto? Y sí que voy a la reunión. Ahora, antes de ver nuestro primer punto, vamos a recordar un poco el contexto. Porque nosotros estábamos muy expectantes a cuando Pablo llegara a Jerusalén, entonces no podemos bajar el telón así como si nada, que ya se acabó todo, ¿no? Bueno, Pablo se encontró con Jacobo y los ancianos de la iglesia, ¿recuerdan? Estos expusieron su preocupación porque estaban diciendo algunas cosas que eran falsas con respecto a las enseñanzas de Pablo, que él decía en contra de la ley, no hay que circuncidar, etcétera, etcétera. Y la iglesia estaba sufriendo por esas cosas que estos judíos decían. Le propusieron hacer algo a Pablo, ¿verdad? Como para solucionar el problema y que la paz reinara nuevamente en la iglesia. Con la humildad que caracterizaba a este hombre, accedió a hacerlo. Y parece ser que todo estaba marchando muy bien. Ya estaban llegando a la última etapa como para que se termine ese problema. Pero de repente la escritura, Lucas nos cuenta y nos dice a partir del versículo 27 del capítulo 21, que vimos el domingo pasado, que se levantaron unos judíos de Asia, probablemente de Éfeso, que ya conocían a Pablo, que ya tuvieron un encontronazo y armaron un escándalo bárbaro. Alborotaron a toda la ciudad, dice la escritura. Ahora, estos que se levantaron contra Pablo no son aquellos que le acusaban de enseñar en contra de la ley, son otros, ¿no? Porque estos vienen de Asia, los demás parece ser que están aquí en Jerusalén. Así que debemos tomarlo como si fueran otras personas que residían en Éfeso y que ya conocían a Pablo. Se encontraron en Jerusalén y aprovechando ese lugar que enciende ese fuego patriótico, religioso y nacionalista, se lanzaron contra el apóstol. Y básicamente les sacaron fuera del templo, porque ustedes saben, el templo es sagrado, y comenzaron a golpearlo con el fin de matarlo. Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios aparecieron providencialmente los soldados romanos. Como que temieron un poco porque vieron allí a un tipo pesado, le libraron de sus manos, gracias a Dios. Y mientras lo llevaban a la fortaleza, que es una especie de campamento o cuartel, allí él pudo estar a salvo. Pablo pidió una cosa al tribuno. Este tribuno es un comandante que tiene 1000 soldados a cargo de él, muy respetado. Y él le pidió si podía decir una cosa al pueblo. Este buen hombre le da el ok y él comienza a hablar en hebreo, en arameo mejor dicho, como para que el populacho se tranquilice un poco más, ¿verdad? Y una vez que comienza a hablar, él va a relatar cómo se convirtió en lo que es hoy, cómo conoció al Señor Jesucristo. Y ahí estamos nosotros, ahí llegamos. Él va a relatar el cambio glorioso, cambio que él no buscó, sino que lo recibió por gracia. Bueno, en primer lugar, ya hemos visto el contexto, vamos a ver su vida antes de la conversión, relatada por él mismo. Y ahora vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Esta es la introducción. Ahora, vale la pena que nosotros descubramos primeramente, porque esto es muy importante para entender todo el desarrollo del mensaje y la defensa de Pablo, entender quién es la audiencia de Pablo. ¿Quiénes son los que los están escuchando? Bueno, tienes judíos, usando como el gentilicio, vamos a llamarlos así, judíos extremistas. Tienes también judíos cristianos, no muy conformes con las enseñanzas de Pablo, también están allí.
Tienes algunos ancianos de la iglesia, probablemente, escuchándolo también. Tienes algunos gentiles también, muy expectantes para ver qué va a decir este hombre y de paso despejar algunas dudas. Y por último tenés a una muchedumbre que conforme al versículo 36 vienen gritando por detrás, ¡muera, muera! Así que toda esa gente está expectante a ver qué es lo que va a decir este hombre. Ahora, en el comienzo mismo de su defensa, ya puedes ver los vestigios de la conversión. Él los llama hermanos y padres, muy respetuosamente a personas que hace minutos, instantes, lo estaban golpeando con el fin de que muera. Y él los llama de esa manera. Es misericordioso, empático, entiende que la ceguera de sus oponentes tienen, que estos tienen, por eso están haciendo lo que hacen. Y él sabe. ¿Saben por qué? Porque él también estuvo en esa vereda. Por eso dice en el versículo 4, perseguía yo este camino, como así ustedes lo están persiguiendo en este mismo momento. Y aprovecha la ocasión para hablarles de lo que él experimentó, a ver si alguno se termina también convirtiendo a Cristo, ¿no? Esa es una de las características de alguien que se convirtió en Cristo, a Cristo. El deseo de que otros también puedan experimentar lo mismo, ¿verdad? Seguramente eso estaba en Pablo, más allá de presentar una defensa y poder escaparse del momento que lo apremiaba, ¿no? Le parece bien contar un poco de su vida pasada, sabe que su audiencia se va a identificar con eso. Él es un judío nacido en Cilicia, pero criado en Jerusalén. Él dice que se formó a los pies de Gamaliel, y esto es muy importante en el relato, sobre todo en la defensa que él está presentando. Rabán Gamaliel el Viejo, así era llamado este hombre Gamaliel. Ustedes saben que a los maestros le decían rabí, pero a este le decían Rabán, nuestro maestro. ¿Entienden la jerarquía que tenía? Como que era el más grande de todos. Considerado el más destacado de los maestros de aquellos tiempos. Su padre se llamaba Simón, su abuelo Gilel, célebre fariseo, miembro del Sanedrín, doctor en la ley, representante del sector liberal del judaísmo, oponente a la escuela estricta de Shammai. Tremendo hombre. Gilel y Shammai, dos rabinos muy reconocidos en la época, y este hombre Gamaliel era nieto de uno de ellos, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, presten atención, ¿con quién estudié yo? Con Gamaliel. Como si él estuviera diciendo, ustedes me acusan de un montón de cosas, de enseñar contra la ley, contra las costumbres, pero yo soy un experto en la ley, porque mi formación religiosa la tuve con Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, celoso de Dios. Yo supongo que habrán quedado perplejos cuando oían el legajo del apóstol Pablo. Están acusando de quebrantar la ley a alguien que es experto en la ley, y más que todos ellos juntos, porque él estudió con este hombre, Gamaliel. Bueno, continuó contando que también perseguía a los cristianos, que había recibido cartas del sumo sacerdote y que estaba dedicado a cazarlos con el fin de que sean castigados. En el tiempo que Pablo persiguió a los cristianos, ustedes lo recordarán porque lo hemos visto, el sumo sacerdote era Caifás. Pero ahora que él está relatando su conversión, el sumo sacerdote era Ananías. Era otro, ¿verdad? Así lo dice el capítulo 23, versículo 2. Sin embargo, el testimonio tiene mucho peso. Porque saben que, aunque Caifás, imaginen que ya estuviera muerto para aquel momento, todo lo que pasaba y todo lo que, la determinación que tomaron los sumos sacerdotes y las cartas, todo quedaba documentado. Es decir, había un registro escrito, testimonios escritos de lo que había pasado. Entonces Pablo usa esto como argumento para decir, me están acusando de algo y está todo escrito, vayan a fijarse que yo hasta perseguía a los cristianos. Es una buena apologética lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Ahora, muy atrapante todo lo que estaba contando, porque lo que veían en él ahora era todo lo contrario. Así que es muy probable que más de uno ya se estuviera preguntando, ¿qué le pasó a este hombre? Era un perseguidor de los cristianos y ahora es un predicador del evangelio. Algo le tuvo que haber pasado. Así que así se introdujo en su testimonio de conversión, diciendo que él perseguía a muerte a los de este camino. Ya he dicho que parece ser que en aquel momento a los cristianos no se los conocía aún como cristianos, sino como los seguidores de este camino, o los seguidores del camino, mejor dicho. Así que este es el contexto de la defensa de Pablo que está presentando aquí. Ahora, es imposible no trasladar esto a nosotros, a nuestro contexto. Siempre hay una aplicación. ¿Por qué? Lo que estamos viendo detrás de esto es, puede existir una vida religiosa, un celo por Dios
sin siquiera haber experimentado una conversión, sin conocer a Jesús. ¿Saben? Todas las personas fuimos hechos para adorar. En este momento estás adorando a Dios, te estás adorando a ti mismo, estás adorando al diablo, pero siempre estamos adorando a alguien. Así es. Pablo también adoraba. Él desenvolvía su vida religiosa de esa manera, persiguiendo a los cristianos y siendo un fanático del judaísmo. Sin embargo, algo ocurrió en su vida que lo cambió completamente. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme aplicar esto. Podés desarrollar tu vida religiosa de la misma manera que Saulo, o de otra manera, con otras prácticas y otra religión, o aún asistiendo a esta iglesia, cantando y haciendo oraciones, creyendo que estás agradando y sirviendo a Dios, pero es solo una religión muerta. No significa que hayas experimentado una conversión, un cambio profundo en tu corazón. Pablo creía que rendía un servicio a Dios en su celo por la ley, aunque esto implicara perseguir cristianos. Él creía que estaba sirviendo al Señor. Estaba completamente perdido, con todos los títulos que él tenía. Como dice el siempre citado profesor Pérez Millo, no siempre el conocimiento profundo de la Escritura y el celo por defender la doctrina supone una vida consecuente con la voluntad de Dios. Fin de la cita. Sin la conversión, hermano, todo esto es semejante a la misa del catolicismo, a las reuniones en el salón del reino o a un culto umbandista. Cada uno adora a su manera. Y más allá de la forma correcta de hacerlo, se trata de haber nacido de nuevo, de experimentar ese cambio glorioso en el corazón al que nosotros llamamos conversión. Ahí recién puedes adorar en espíritu y en verdad. Si eso no sucede, tu ofrenda no puede ser grata para el Señor. Bueno, tal vez no hubiera alguien más religioso que Pablo en aquel tiempo, pero todas esas cosas que practicaba no le servía de nada. Si él mismo lo dirá luego en su carta a los filipenses, ¿verdad? ¿Recordarán ustedes? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Y cuáles cosas? Bueno, la circuncisión al 8º día, irreprensible en cuanto a la ley. Él varias veces decía que era fariseo. Ahora, no que practicar estas cosas estuviera mal en sí mismo, pero ¿de qué te vale ser el más estricto en la ley, el más celoso, si no conoces al Cristo de la gloria, si no te encontraste con Él, si no experimentaste la conversión? ¿De qué te vale? Hay mucha gente hoy que guarda las cosas externas de la religión. Se saben de memoria versículos claves, saben el significado de los símbolos y están entre los creyentes, camuflados como creyentes, pero no se convirtieron al Señor Jesucristo. Vean a Saulo y tomen nota de lo que es una vida religiosa, pero sin conversión. Relatada por él mismo, ¿no? Bueno, algo tuvo que haber ocurrido para que este hombre que perseguía a los cristianos luego se convierta en uno de ellos. No solo que se convierta en uno de ellos, sino que sea un referente entre los cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? En segundo lugar, veamos, hermanos, el encuentro transformador de Pablo con Jesús. Rápidamente el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hasta aquí nomás. Ahora, yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de conversiones hoy, ¿no? Y sí más semejantes a la de Cornelio o al etíope, que oyen el mensaje del Evangelio, creen y después pasan por las aguas del bautismo. Eso es más común para nosotros, no tanto la de Pablo. Sin embargo, presten atención a esto, a pesar de lo extraordinario y atípica de esta conversión, es lo que sucede con cualquiera que experimenta una conversión. En esas dos preguntas que hizo Pablo, se resume lo que es una verdadera conversión. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Ahí vemos a una persona convertida. Conocer a Jesús, entender que es el Señor y querer obedecerle. Eso es el resultado de una conversión.
Cuando conoces que Jesús es el Señor y luego quieres comenzar a obedecerle. Este hombre ya se convirtió aquí. Ahora, examinemos los detalles de esta conversión. El versículo 6 nos ofrece algo que no sabíamos con el primer relato. Y que es que esta experiencia ocurre al mediodía. Muy interesante, donde el sol tal vez pega más fuerte y los rayos son más fuertes. Dice que él vio una luz que era más fuerte que el mismo sol, que el resplandor del sol. Eso lo va a decir en su próximo relato, en el capítulo 26. Ahora, Pablo no estaba queriendo impresionar a su audiencia como para resultar creíble y que lo dejaran en paz. Por eso va añadiendo cosas espectaculares a su pasada experiencia, ¿no? Cuenta esto primeramente porque fue verdad. Eso fue lo que a él le pasó. No está inventando nada. Pero en segundo lugar, porque él sabe que su audiencia puede interpretar lo que le pasó como un encuentro con Dios. ¿Por qué? Dice Simon Kistemaker, por las Escrituras, los judíos sabían que la luz procede de Dios. Salmo 4, 44, 89. Y que es una forma que Dios emplea para revelarse a sí mismo. Bueno, hay alguna cita. Éxodo 13, Nehemías 9:12, Salmo 104, Daniel 2:22, Habacuc 3:4 puede ser. Y esta luz del cielo lo acompaña la voz del Señor, con una pregunta al perseguidor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que acá se omite, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero siempre tienes que tener en cuenta la audiencia. Por eso él toma detalles específicos para contarlo. Ahora, el suceso más la pregunta nos ayuda a entender cómo inicia una conversión. Primero, el Señor te derriba de tu posición. ¿Sí? Pablo cae al suelo, eso dice el versículo 7. El Señor te baja del pony, de la autosuficiencia, de la religión muerta, de la salvación por obras y te muestra tu verdadera condición. Segundo, el que llama es el Señor. Saulo, Saulo, ¿quién lo llama? El Señor lo está llamando. Ahora, muy interesante, que no se te escape este detalle, que el Señor lo llama 2 veces por su nombre. Muy interesante sobre todo para la audiencia, porque ellos entendían que era un llamamiento divino. Los judíos presentes sabían que cuando el Señor llama 2 veces, puede ser por un llamamiento divino. Recordarán las Escrituras, Éxodo capítulo 3, Moisés frente a la zarza. Moisés, Moisés, heme aquí, responde Moisés. Recordarán el llamamiento del joven Samuel. Samuel, Samuel. Y Elí le dijo lo que tenía que hacer. Habla porque tu siervo oye. Y aquí otra vez se repite la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él entiende que es el llamamiento divino. Por eso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres primeramente? Pero sabe que es el Señor. Muy importante esto para los judíos que estaban escuchando. Bueno, una cosa que vemos aquí, que en la conversión se trata primeramente del Señor. El Señor saliendo a tu encuentro, primero iluminándote y luego llamándote para que respondan. No se trata tanto de lo que hace el hombre, sino de lo que el Señor hace. Eso es lo importante en la conversión. Algunos ponen el énfasis en la persona equivocada. Eso se refleja en los mensajes y por tanto en los resultados. Iglesias pobladas de falsos convertidos, de gente que cree que es cristiana y no lo es, porque el énfasis es el equivocado. Y pasá adelante al altar y levantá una mano y repetí una oración y buscalo de madrugada, y todo es antropocéntrico, como si haciendo ademanes o expresando un abracadabra la persona se va a llegar a convertir. El énfasis es equivocado. Es mejor dejar que el Señor haga la obra y el hombre responda conforme reciba iluminación del cielo. Entendamos una cosa, hermanos. La conversión es un milagro. Es una obra sobrenatural de Dios. El hombre no la puede provocar. No podemos lograr que una persona se convierta. Si es un acto de Dios. Hay esposas que quieren convertir a la fuerza a sus esposos. Pero vos tenés que leer más y andar a orar a la habitación y tenés que venir a la reunión. Y el pobre hombre tiene la cabeza así con la religión. No da más. No es ese el camino, queridas hermanas. Hay madres que quieren forzar la conversión en sus hijos. Y tenés que bautizarte, internate en el campamento de jóvenes y venís santo de ahí, dale, dale, dale. Predique el evangelio.
y modele sobre todo una vida piadosa. Ore por sus hijos y espere que el Señor haga la obra. Eso es todo. Esa es tu responsabilidad. Eso va a ser más provechoso. De hecho, hasta resulta contraproducente cuando los querés convertir a la fuerza. Después se te termina revelando también. Ahora, esto no quiere decir que no tenés que marcarle los límites ni inculcarle cosas piadosas. No estoy diciendo eso. Sino solamente que entiendas cuál es tu responsabilidad y cuál es la responsabilidad de Dios en la conversión. Una vez que Saulo pidió identificación, ¿quién eres, Señor? El Señor le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, pensaba en esto y reflexionaba. Si Pablo, con todo lo que pasó en esa conversión, pudo entender la voz del Señor, distinguir la verdad, quiere decir que se mantuvo, su mente estaba clara, ¿verdad? Él quedó ciego, ¿sí? Con el resplandor de la luz, pero de mente estaba intacta. Podía entender lo que estaba pasando. Algunos dicen, no, yo cuando conocí al Señor caí en el suelo y echaba espuma por la boca y después salí volando 2 cuadras y no sabía ni dónde estaba ni qué pasó. Eso no es una conversión, eso es una fantasía. Si no perdés el intelecto cuando el Señor te sale al encuentro, de hecho lo necesitas más que nunca. Si tenés que entender el mensaje, creer y depositar tu fe, no te has quitado eso. Ahora, no sé si notaron, hay un pequeño detalle aquí que no se encuentra en los otros 2 relatos. Pablo añade que a quien él perseguía era Jesús de Nazaret. Eso no está en los otros 2 relatos. Lo menciona para que la audiencia judía que lo escuchaba supiera de qué Jesús hablaba él y de paso enfatizar la divinidad del Señor. Un doble propósito. ¿Por qué? Porque todos entendían que aquel que le habló del cielo es Dios, pero muchos no querían aceptar que Jesús fuera Dios. Por eso. Noten también que Jesús no le dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? No, sino ¿por qué me persigues a mí? Muy interesante esto. Esta es una de las primeras lecciones teológicas que Pablo aprendió en su conversión. Los cristianos, la iglesia, es un cuerpo que tiene a Cristo como cabeza. Por lo tanto, la persecución a un cristiano es la persecución a Cristo. Así lo vio Pablo. No puedes separarlos porque juntos forman una unidad. Por eso yo siempre recalco que cuando estás mal con un hermano, estás mal con Cristo. Cuando tratás mal a un hermano, estás tratando mal a su Señor. Sí, no lo puedes separar. ¿Cómo vas a hacer eso? No, yo con el Señor estoy bien. Con el hermano no muy bien, pero con el Señor bien. ¿Cómo? Si es un cuerpo y es un Señor, es una unidad. Imposible hacer eso. Si estás mal con un hermano, estás mal con el Señor. Saulo perseguía a cristianos, pero en realidad estaba persiguiendo al Señor. Continúa, el verso 10 nos dice que Pablo hizo otra pregunta. ¿Qué haré, Señor? Acá ya hubo una conversión. Esto es una conversión verdadera. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a esto y esperaríamos algo más que confirme esa conversión. Que tal vez Jesús le explique los 5 puntos del calvinismo y a ver si se puede entender. O alguna doctrina complicada de la Biblia y si él puede entender, bueno, ahí ya, el muchacho está convertido, ¿no? Acá este hombre se convirtió. La Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Pablo entiende que quien le habla es Jesús, entiende que a él estuvo persiguiendo y ahora le llama Señor. El Espíritu Santo produjo vida espiritual en él. Noten que en 2 versículos 3 veces lo llama Señor. Ahora, noten también que tiene una disposición a la obediencia. El Señor le dice lo que tiene que hacer, ir a Damasco, donde juntamente él se dirigía para perseguir cristianos y traerlos presos a Jerusalén. Pero ahora tiene que ir allí para que se le diga todo lo que está ordenado que haga. Esta frase, ordenado que haga, es muy importante, muy interesante, porque los conocedores del idioma dicen que el tiempo del verbo griego indica que los arreglos fueron hechos en el pasado, pero fueron puestos a funcionar al tiempo de la conversión de Pablo. Como dice Hendrickson, el Señor está totalmente en control del llamamiento y conversión de Pablo, pues ya ha hecho arreglos para una tarea para él. Fin de la cita. Y lo mismo sucede con cada criatura que posteriormente termina convirtiéndose al Señor. Lo mismo.
Hay un tiempo designado por Dios en el cual el Señor saldrá a su encuentro, lo iluminará y éste responderá: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Hay un tiempo para cada uno. Entender esto no te da licencia para pecar, relajarte, llevar una vida apática, no compartir el evangelio con nadie. Total, se va a salvar igual. Nada de eso, sino todo lo contrario. Te impulsa a un evangelismo y este evangelismo va a ser más eficaz porque entendés que la conversión se trata del Señor y no de lo que yo pueda hacer. Nuestra responsabilidad es una sola: predicar el evangelio. La parte del Señor es convertir a la persona. Bueno, ya tenemos a un hombre nuevo. Saulo acaba de experimentar una verdadera conversión. Tremendo. Por el momento está ciego, de la mano lo llevan hasta Damasco. El Señor había orquestado un encuentro con un discípulo llamado Ananías. Este ora por él, recibe la vista, lo llama hermano, le revela la voluntad de Dios y lo bautiza en las aguas. Qué increíble la conversión de este hombre. Lo tercero que quiero que veamos, por lo menos algún fruto de la conversión. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La historia se completa tomando los 3 relatos de conversión, más otros pasajes de diferentes cartas que él escribió, ¿verdad? Ahí tenemos la historia completa. Acá se omiten muchas cosas, como por ejemplo que él estuvo 3 años en Arabia antes de ir a Jerusalén. No lo cuenta, pero está en Gálatas capítulo 1. Se omite también que inmediatamente después de su encuentro con Jesús, él comenzó a predicar en la sinagoga. Eso lo vimos en el capítulo 9, acá él lo omite. No cuenta cuando lo bajaron en una cesta por la muralla de la ciudad, pero lo hace en 2 Corintios 11. Ahora, a su vez, cuenta aquí, nos da detalles que no se encuentran en ninguno de los otros relatos, ¿verdad? Y todo se debe al contexto, a la audiencia que tiene en cada momento. Ahora, la parte que nos interesa a nosotros es cómo fue inmediatamente su vida, sus frutos como un hombre que se convirtió al Señor. Y lo primero que vemos es que ya tiene una relación con el Señor. Ya la tiene. Todavía como judío está en el templo orando. Esto es bueno decirlo para su audiencia judía, para demostrarle que él no es ningún profano, ¿verdad? Que él todavía como un judío estaba en el templo, no hablaba más del templo ni nada de aquello que se le acusaba, pero está orando ya no como una costumbre. Ahora tiene una relación con Jesús y de hecho éste le habla. Le sobrevino un éxtasis, como al apóstol Pedro, lo mismo, ¿verdad? El Señor le ha mostrado cosas acerca de su ministerio, le da indicaciones, a su vez como que lo protege y finalmente le indica el enfoque que tendría su ministerio: los gentiles y no tanto los judíos, ¿verdad? Esta es la segunda vez que el Señor Jesús le habla audiblemente a Pablo, pero no será la última, no será la última. Ahora, yo sé que a nosotros no nos pasan estas cosas. Alguien estuvo orando aquí y tuvo un éxtasis y el Señor le reveló qué le iba a pasar después, más adelante. A nadie nos ha pasado eso acá, ¿verdad? En este lugar. Claro que no. Yo sé que algunos se dedican a estas cosas y las buscan, pero no es la manera que el Señor trata con los creyentes hoy. Pero el principio que vemos detrás de esto sí es aplicable para todos nosotros hoy. ¿Cuál es ese principio? Aquel que experimenta una conversión, que tiene un encuentro transformador con el Señor, disfruta de una relación con Él. Tiene una relación con Él. Es real esto. Una relación genuina con el Señor. Esa relación implica que puedes hablar con Él en oración y Él te contesta conforme a su voluntad, a su manera, a sus tiempos, pero lo hace. Tal vez a través de la predicación, tal vez a través de la escritura, tal vez contestando la oración misma o a través de circunstancias, como sea, Él lo hace. No escuchás su voz audible, pero Él te va a responder de alguna manera. Eso es algo característico en aquel que se ha convertido, su nueva relación con el Señor. Ya no se trata de oraciones muertas, repetitivas, o para callar la conciencia, o la voz de tu cónyuge que te dice orá, sino que se trata del vínculo que ahora tienes con el Señor.
Cuando te conviertes tienes una relación real con el Señor. No es una fantasía, es algo real. En este éxtasis que Pablo tuvo, vemos cómo interactúa con el Señor. Habla uno, habla el otro. Esto es algo que su audiencia no experimentaba comúnmente. Pero notan que hasta el momento no hay objeciones. Como que todo es creíble en el relato de Pablo. Como que nada es extraño para los judíos. Les parece bien lo que él está contando. Como que están aprobando hasta este momento, escuchando atentamente. Ahora Pablo llega al final de su testimonio. Él le cuenta a estos que se había negado al mandato divino de salir de Jerusalén porque recordaba su vida pasada como perseguidor de la iglesia y las cosas espantosas que él hizo. Y cómo estuvo ahí en la muerte de Esteban también. Probablemente él no arrojó ninguna piedra, pero él consentía con la muerte del siervo del Señor. De hecho, él tomaba las ropas de aquellos que se las quitaban para apedrearle. Ahora, el punto de quiebre de todo este testimonio de conversión llega en el versículo 21, cuando él menciona la palabra gentiles. Solamente esa palabra desató un caos. Esa sola palabra desencadenó todo lo que viene después. Los judíos interpretaron como que los gentiles ahora podían ser salvos sin pasar por el filtro del judaísmo. Y eso es algo que no iban a aceptar ellos, ¿verdad? Porque eso implicaba que espiritualmente ahora eran iguales ante Dios. Y al no soportar eso, pidieron nuevamente la muerte de Pablo. Ese orgullo nacionalista de que somos el pueblo de Dios y no vas a ser parte de este pueblo si no pasás por nosotros, ahí se cayó todo. Por eso se lanzaron contra Pablo. Lamentablemente este poderoso testimonio de conversión no les afectó para nada. De hecho, tuvo un efecto contrario en la vida de ellos. Encendió más su orgullo nacionalista, su odio contra los gentiles, por tanto quisieron matar a Pablo, y a pesar de que los soldados romanos estaban allí. Pero lo más triste, a pesar de que él les contó toda la verdad, con pruebas, con testimonios, no inventando nada ni exagerando nada, que él tuvo un encuentro con Jesús y eso transformó su vida para siempre. Qué tremendo, ¿no? Que este testimonio no le haya impactado a ninguno de los que estaban ahí. ¿Saben por qué? Porque la conversión es una obra sobrenatural de Dios. Bueno, hasta aquí el relato de una conversión estrepitosa. Voy a hacer 2 observaciones finales y terminamos, ¿sí? La primera de ellas es lo que acabo de decir. La conversión es una obra sobrenatural de Dios. Ni el mejor predicador de todos los tiempos tiene la facultad para producir una conversión en alguien. No, eso es obra de Dios. Ahora, yo pienso que hubiese sido un deleite ser audiencia del apóstol Pablo y escuchando cómo él testificaba cómo conoció al Señor. Hubiese sido un deleite de escucharle, ¿verdad? Pero eso decimos ahora que somos creyentes. Si hubiésemos estado ahí y el Espíritu de Dios no abría nuestro entendimiento, hubiésemos unido nuestra voz a la de los judíos. Quita de la tierra a tal hombre, no conviene que viva. Pero a Dios le place hacer este tipo de obras, ¿verdad? A Dios le place. Él toma un corazón de piedra, lo transforma en uno de carne. Él toma a un muerto que yace en el sepulcro hace años y le da vida en un instante. Aunque éste hieda, emane ese olor profundo que el pecado ocasiona, el Señor lo toma y le da vida en un instante. Él tiene el poder para tomar a un perseguidor y convertirlo en un perseguido. Por eso nosotros tenemos que distinguir nuestra responsabilidad. El viernes leí un artículo muy interesante acerca de evangelismo, escrito por Cameron Boettel. Al finalizar dijo: predicar es nuestro trabajo y convertir es el de Dios. Ay de nosotros si alguna vez confundimos esas responsabilidades. A veces nos sucede, ¿verdad? Ciertamente es así, queridos hermanos. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios. Pablo afirma que se convirtió a Cristo, no porque los creyentes lo hayan convencido. Le lavaron el cerebro en la iglesia. No, sino porque Jesús salió a su encuentro. Hace unos 20 años atrás, cuando yo era adolescente, teniendo la edad de algunos de los chicos acá, tenía adicciones a las drogas
Era muy fanático del punk rock. Tenía el pelo largo y tenía una banda también. Y algunas de las canciones que escribía eran en contra de la religión también. Y luego un tiempo me veía en la calle y uno me hacía así. Pasó. Nada. Jesús salió a mi encuentro y cambió mi vida. Eso es todo. ¿Qué? No es que hice algo nuevo, ¿verdad? Porque la conversión es una obra sobrenatural de Dios. Él la hace con quien le place hacerlo y transforma la vida. Por eso, confía en Él. Confía en Él. A lo mejor tenés a alguien en tu familia que no es creyente. Tenés que confiar en el Señor, que Él puede hacer ese milagro. Si lo hizo con vos, ¿por qué no lo puede hacer con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con el que sea, ¿no? Confía en el Señor. Segundo, hago una pregunta. ¿Encuentras similitudes entre tu conversión y la de Saulo? Olvidá lo atípico, lo extraordinario. Olvídate, eso que no es una norma para todos los creyentes. El resplandor del cielo y que caes del caballo y que quedas ciego. Olvídate de todo eso. Pero ¿hay un cambio radical en tu vida? ¿Hay un cambio radical en tu vida o no lo hay? ¿Experimentaste una conversión? A lo mejor no. Y por eso estás engañado. Estás engañado. Por eso es que los asuntos de la religión te resultan tediosos, aburridos. Congregarse, orar, leer la Biblia, que son cosas básicas de la fe. ¿Te parece algo espantoso? Cosas de grande, de fanático. Todo eso puede ser porque no te convertiste. Porque no experimentaste una conversión. No hay un cambio en tu corazón. Entonces, acá das la apariencia de ser un cristiano. Pero en tu casa saben que no lo sos. Pero sobre todo en tu intimidad, en tu interior, vos sabés que no sos un cristiano también. Sí, puede pasar eso. Eso es porque no has tenido un encuentro transformador con Cristo. Así que no te engañes más. No te digo estas cosas para que mañana a la mañana te levantes y bueno, abres tu Biblia o trates de hacer algunas reformas en tu conducta. Acá está, soy un hombre nuevo. No digo eso. Te digo esto para que reflexiones sobre tu condición y para que te arrepientas. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Si podés orar, orá pidiendo al Señor el perdón de tus pecados y un corazón nuevo. Convierte mi vida, Señor. Y si Dios te concede eso, tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser transformada. Ya no vas a necesitar que tu esposa te diga, vamos a la iglesia, y vos venís así a los tumbos, sino que vas a ver las cosas con otros ojos. Vas a tener pasión por el Señor, por su gloria. Cuánto deseo que experimentes una conversión. La vida cristiana va a tener sentido para ti cuando Cristo te salga a tu encuentro. Si no, no. Bueno, vamos a hablar.